Marqués del Riscal es la historia de una empresa innovadora, pionera y referente de un sector vitivinícola en continua transformación. En 1858, esta bodega se funda por Guillermo Hurtado de Amézaga. En 1862, Marqués del Riscal embotella sus primeros vinos y en tan solo 5 años llegan los primeros premios. Podemos afirmar que es el vino embotellado más antiguo de Rioja. En 1895, Marqués del Riscal es el primer vino no francés que consigue el diploma de oro de la Exposición de Burdeos. Ya en el siglo XX, en el primer cuarto de este siglo, Marqués del Riscal incorpora la malla dorada a sus botellas como garantía de calidad para evitar falsificaciones. Con la llegada del nuevo siglo, esta empresa inicia el Proyecto 2000, que supondrá un paso hacia el futuro con la construcción de la bodega San Vicente y el inicio de las visitas turísticas. En 2006 se inaugura la Ciudad del Vino, que cuenta con un hotel diseñado por el famoso arquitecto canadiense Frank Gehry. En 2015 tiene lugar una cata histórica de 114 añadas de la colección privada de esta gran empresa con profesionales del sector de todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pilar Meré y estamos retomando este 2023 con las entrevistas del blog PM por PM. Y tenemos algo sensacional para ustedes. La entrevista con José Luis Mugiro Aznar, que él es el director comercial de una bodega maravillosa que me encanta y que vamos a ahondar un poquito porque para México es una bodega icónica, que es Herederos de Marqués del Riscal. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Aparte de ser director general comercial, soy parte de la familia propietaria y estoy en México DF, sitio que me gusta mucho. Y estoy encantado de estar aquí y muchísimas gracias de la bodega. Claro que sí, y justo después de primera información que hemos visto, hablándonos de la bodega, mi primera pregunta sería, ¿es una bodega que tiene tradición, tiene innovación, tiene, creo yo, una gran pasión y hay un gran cuidado en todos sus productos? Acaba de mencionar respecto al tema familiar. ¿Qué significa ser familia, estar involucrado, generación tras generación? ¿Qué se transmite? Bueno, hoy en día yo creo que el tema de la familia, somos una empresa familiar, y yo creo que las empresas familiares tienen ventajas en el sentido de que no esperan resultados inmediatos, claro, como las grandes compañías multinacionales, sino que las empresas familiares tienen cariño por su empresa e invierten a futuro. Claro. Sin tener que tener esa presión de empresas que cotizan en bolsa, de tener que dar unos resultados y a veces sacrificar inversiones para dar un resultado en un año. Claro, yo creo que junto con toda esta información, con el aprendizaje, con el expertise, con todo lo que nos menciona, también es verdad que se transmiten valores y ese amor y esa pasión, y creo que es muy importante. Desde la fundación en 1858, vemos que han seguido creciendo de forma importante. Digamos que de manera general y como un testigo totalmente fiel, ¿qué podría decirme respecto a la evolución de la vitivinicultura en España, concretamente en Rioja, concretamente en su bodega? Bueno, como bien explicas y dices, al empezar la entrevista me has preguntado una cosa. Nosotros somos una de las bodegas, por no decir la más tradicional de Rioja, en 1858, pero a su vez tenemos una premisa importante, que es la innovación. Así es. Entonces, tradición y innovación, yo creo que es un dúo importante. Uh-huh. Mantener las tradiciones, pero a la vez evolucionar, porque el mundo va muy rápido y hay que evolucionar. Y Riscal ha estado evolucionando constantemente en los últimos años. Por eso, siendo la bodega más antigua, una de las más antiguas de Rioja, hemos hecho un proyecto emblemático como es el Hotel Marqués de Riscal, por el famoso arquitecto Frank Gehry. ¿Cómo no?
que todo el mundo... Que además es espectacular, he tenido la suerte de estar ahí. Hombre, me alegro, no lo sabía. Sí, y a lo mejor hasta coincidimos, no lo sé. Hace alrededor de unos 5 años, tal vez un poquito más, porque con el tema de pandemia de repente se pierde uno. Fui con el grupo, en realidad somos 4 personas, o éramos 4, creo que hoy somos 5, para ser instructores de la denominación de origen de Rioja. Ajá. Y la verdad es que ustedes nos abrieron la puerta a este lugar tan maravilloso. Bueno, pues la verdad es que es un lugar que, siendo un edificio moderno, el cual estuviste, en el cual la creatividad de Gary se demostró. Gary en ese momento, cuando mi primo Alejandro Aznar le pidió hacer el proyecto, no estaba interesado y nos contestó que él era una persona ya con edad y que lo que quería es tener proyectos grandes. Nuestro proyecto le parecía muy pequeño. ¿Quién lo iba a decir? Y hoy realmente nos sorprendemos por todo esto que hemos mencionado, y también siempre va a haber un tema de mayor sorpresa, gusto. Por ejemplo, en 2006, con este trabajo de evolución e innovación, se crea la Ciudad del Vino. ¿Qué es? La Ciudad del Vino, lo que se trata, y primero permíteme que te diga cómo convencimos a Gary, que eso es muy interesante. Sí, sí. En ese momento que nos dice que él no estaba interesado, como sabes, Gary tenía unos proyectos muy grandes, sí. Por supuesto el Guggenheim de Bilbao, el edificio de Paul Allen en Seattle, la guitarra, el Disney Hall de Los Ángeles. Bueno, y entonces, pues, la verdad es que nuestro proyecto le ha parecido pequeño, pero le convencimos para que viniese a la bodega, y estuvo en la bodega con mi primo y conmigo, y el último día, cuando se iba a ir, después de ver la bodega, le preguntamos el año de su nacimiento, a lo cual nos contestó, me parece un poco... no de educación, preguntar a un hombre de mucha edad qué año ha nacido. Claro. Al cual le contestamos que lo que queríamos era abrir el vino del año de su nacimiento. Oh, muy bien. Y le cambió la cara, y entonces dijo, emocionado, no puedo decir no a las personas que abren el vino de mi nacimiento. Sí, yo creo que es un acto realmente de generosidad. Y además, bueno, una vez que se prueban los vinos también es otro punto importante para convencerse. Sí, pero lo que fue importante para nosotros es que aparecimos en el New York Times, yo en una foto con él, y nunca España había tenido una cobertura tan grande como en ese momento. Y esa frase, muy importante, nos ha ayudado a que la bodega hoy en día, cuando nosotros antes del proyecto teníamos 1.500 visitantes, antes de la pandemia llegamos a cerca de los 125.000. Gracias muchísimo, por supuesto, al edificio. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene no solamente belleza, sino este concepto estético maravilloso. Y hablando acerca de ese privilegio de poderle decir a un personaje, voy a descorchar la botella de tu año de nacimiento, sabiendo antemano que es una bodega muy antigua, bueno, también hay algo interesantísimo que me encantaría que me compartiera, que es esa cata histórica que se hizo de 114 añadas en 2015. O sea, esa añada y esa cata de diferentes añadas, tenemos la suerte de ser la bodega en el mundo, yo creo, de mantener cosechas desde el año de la iniciación de la bodega en 1860 a nuestros días. Eso nos permitió hacer una cata histórica en la cual vinieron Master of Wines, vinieron gente de todo el mundo, y realizar una cata que fue absolutamente impresionante. Años el 45, ¡qué delicia! El 22, años que 45 nos dieron 99 puntos, el One Spectator, el One Enthusiast, y todas las grandes publicaciones, el 22, el 18. Y eso
para todos estos Master of Wine fue una degustación absolutamente histórica y única en el mundo, porque nadie puede hacerlo, porque nadie tiene esa cantidad de vinos antiguos. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál sería? Porque, a ver, pasa algo muy interesante. En México realmente es consumidor de España. Y de España la primera denominación es Rioja. Tenemos una gran presencia de vinos de Rioja. Claro está que Marqués del Riscal tiene un lugar que se lo ha ganado a pulso, y además con detalles tan interesantes que se recuerdan, como el hecho de esta mallita de alambre que tienen las bodegas, y que sé que en un momento dado fue para proteger el producto de falsificaciones, que también contribuyó a darle de alguna manera una imagen de lujo. Pero, ¿qué más? ¿Cuál sería el elemento diferenciador por esto? Yo lo veo aquí en México, las generaciones, mis generaciones todavía, hacia atrás, mi papá, en fin, nos gusta Marqués del Riscal. Vinos muy interesantes, aunque ya sé que en el portafolio tiene más productos. Pero de repente con la gente joven nos cuesta, no conoce y los prueba y solo quiere productos muy afrutados, muy jovencitos. ¿Cómo convencerlos? ¿Cuál sería el elemento diferenciador de esta bodega para poder llegar a ellos? Bueno, pues nosotros efectivamente este tema es muy interesante porque tenemos público joven, hemos sacado productos nuevos, hemos sacado productos de los vinos blancos, hemos sacado con etiquetas como el Sauvignon Organic, que es una etiqueta moderna. Hemos sacado productos en el vino tinto nuevos, como el XR, que es un producto que tenemos muy pocas botellas. En México ha llegado hace poco, pero es un producto que el público joven le gusta porque es un producto que no la etiqueta es más moderna, diferente, y entonces pues los jóvenes no quieren estar a veces pues con la tradición, pero nos ha ayudado. Y tenemos bastante público joven que consumen estas nuevas etiquetas. Me parece maravilloso, y también cuando hablábamos de innovación, crecimiento, de estar al día, bueno, ustedes de estar en el ciego se han ido extendiendo y tienen productos, por ejemplo, tienen Chacolí, tienen en otra denominación. A ver, nosotros, si me platica un poquito. Sí, bueno, nosotros en un momento dado, te estoy hablando del año 1970, Riscal decide que había una zona que era una zona muy desconocida en ese momento, donde se podría hacer un vino blanco, porque en aquella época los vinos blancos de Rioja, pues por la variedad de la uva, no creíamos que era la zona apropiada para hacer vinos blancos. Y en 1973, Paco Hurtado de Amézaga, uno de los miembros de la familia, unido a un enólogo francés muy famoso. ¿Cómo no? Porque siempre Marqués de Riscal ha tenido relación con Francia desde el inicio. Exacto. Hay una parte histórica, ¿no? Histórica desde 1860, siempre la conexión con Francia. Exacto. Porque en aquella época, en 1860, el gobierno local de La Rioja contrata los servicios de un enólogo francés que se llamaba Jean Pinot, que era el enólogo del Château Lanessan. Cuando llega ese enólogo y les dice a los agricultores de Rioja que tienen que dejar el vino 4 años, le dijeron que se fuera, que no les interesaba. Sí, claro. No, porque a ellos lo que les interesaba era vender el vino al año. Claro, pero yo creo que ese ha sido uno de los grandes aportes de Francia, especialmente de Bordeaux, el entender que el vino también necesita, obviamente de acuerdo al diseño de ese producto, tiempo de estar en una crianza en barrica, tiempo de estar en botella, crecer. Absolutamente, y eso es la clave del método Médoc francés. Así es. ¿Qué pasa con el método Médoc? El método Médoc lo que hace es que un vino se haga viejo, sí, y que pueda ser... tenemos vinos, como hemos hablado, del 45, del 22, del 48, de diferentes años, que al haber sido envejecido en barrica, lo que te da la barrica es el potencial de envejecer.
De acuerdo. Que los vinos nuevos, que pueden ser muy aromáticos sin envejecer en barrica, a los 2 años pues se acaban. Totalmente. Y desde luego, Marqués del Riscal es una bodega consolidada que se ha preocupado por el terreno y la exportación. ¿En cuántos países se exportan? Estamos ya en 120 países. Cuando yo entro en Riscal, en el año 79. Y en aquella época, pues Riscal sí estaba en varios países, pero no. Y mi misión fue empezar a enseñar el vino al mundo. Y entonces una de las cosas que tiene Riscal hoy en día, y sin ninguna duda, ser la bodega que antes que en el 88, pues yo digo Riscal, en el año 1900 ya llegó a México. Así es. Que fue la primera bodega que... Pero cuando México fue yo creo que el primero mercado de exportación de Riscal con Cuba fue México. Muy bien. Entonces tenemos ya una tradición en México de muchos años. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué México es importante? ¿O por qué sigue siendo importante? México sigue siendo importante por varias cosas. Primero, porque cuando los mexicanos vienen a España, que vienen mucho. Recientemente mucho. Bueno, tenemos una historia que nos une, ¿no? Por supuesto. Y los mexicanos llegan a España, y yo que sigo muy atento quién compra y en los restaurantes buenos de Madrid, que está muy de moda ahora Madrid. Madrid es una ciudad que se ha puesto, dicen ahora que es la próxima capital de Europa, así lo reconoce mucha gente, pero bueno, también todas las ciudades españolas, pero en concreto Madrid, yo tengo reportes de todos los restaurantes. Los mexicanos son los que consumen vinos más caros y no tienen problema en consumir vinos muy caros y muchas botellas. De acuerdo. Y es verdad, no, porque sí, es cierto. Y no tienen problema de gastarse el dinero en vinos caros. Porque yo creo que eso hemos aprendido a lo largo de muchos años, y quizá la pandemia también nos ha empujado un poquito a eso, valorar el producto en lo que es, en lo que requiere para estos grandes vinos, de tiempo para su crianza, y que evidentemente quizá cuando uno está satisfecho con todos sus elementos y encuentra calidad, la parte económica toma un segundo papel. Eso es así. Y además, como bien has dicho, el tema de pandemia ha cambiado la mentalidad de mucha gente y ha pensado, bueno, a lo mejor mañana me muero. Sí, claro. Y entonces aquí lo que hay que aprovechar cada momento, que la vida es muy corta. Y entonces eso ha hecho de que los vinos premium y caros se consuman más. Totalmente. Aparte que yo creo que es algo natural. El paladar se educa, y cuando relacionamos el vino con todo lo que es, con un tema de historia, de cultura, pero además hemos educado ese paladar, nos damos cuenta que va creciendo, o sea, nuestras aspiraciones van en ascenso. ¿Qué opina de la gastronomía mexicana y Marqués del Riscal? No, gastronomía mexicana, llegué, he estado primero en Guadalajara, después estoy aquí ahora y me voy mañana a Cancún. Un trabajo agotador siempre, ¿no? No, a mí me encanta y no me agoto nada porque lo paso muy bien y me encanta. Y lo que veo en México, que la gastronomía, a mí me gusta mucho la cocina mexicana, pero no solo la cocina mexicana. Aquí estamos en un restaurante español de una calidad extraordinaria. Yo estuve en Guadalajara, en un restaurante que se llama Italiano, el nombre italiano, restaurante italiano. Y México tiene una diversidad gastronómica increíble. En Cancún tienes muchísimos restaurantes muy buenos, gran inversión española en hoteles, pero además la gastronomía en México, hay una cantidad de restaurantes de todos los países de una categoría espectacular. Totalmente de acuerdo. Bueno, una invitación para que siga viniendo, desde luego, agradeciendo la generosidad, desde luego, de todas estas palabras, las referencias, a poder hablar con esta emoción y con el corazón. ¿Algo más que quisiera agregar? Nada más, darle la enhorabuena por lo profesional que eres y lo bien que hablas. Tienes un tono de voz muy agradable, que es muy importante. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la entrevista.
Al contrario, muchas gracias y eso es todo por hoy. Recuerden, estamos en PM por PM, Pasiones Mundanas por Pilar Meré, porque las mejores cosas siempre suceden en PM. Hasta pronto.